Bueno, continuando con nuestros videos sobre la historia de Inglaterra, vamos a ver ahora la etapa de la guerra civil, o sea, cómo se gesta el problema finalmente y la guerra civil. Dejamos la bibliografía y comenzamos entonces con el problema. Bien, de todos los problemas que nosotros o los antecedentes que vimos en la clase anterior, lo que va a hacer estallar el conflicto va a ser un problema de tipo religioso. Nosotros hablamos en la otra clase de dos ministros que habían sido la herramienta de Carlos I durante ese periodo de gobierno sin parlamento. Aquí vemos entonces que va a intervenir directamente el obispo Lot, que tenía la misión de imponer el anglicanismo no solamente en la Inglaterra misma, en el reino de Inglaterra, sino también en el reino de Escocia y en el reino de Irlanda, en un intento de absolutismo. Los escoceses, frente a esta imposición, van a reaccionar. Sabemos que los escoceses son presbiterianos y entonces cuando se intenta imponer el Prayer Book en 1637 se va a producir la reacción. Este Prayer Book, si ustedes se acuerdan, seguramente lo vieron cuando estudiaron tanto el gobierno de Eduardo como de Isabel I, era el libro de oraciones, pero que significaba para la Iglesia anglicana como el resumen de su doctrina, la base doctrinal. Por eso era tan importante imponerlo en otros lugares. En Edimburgo, la capital de Escocia, entonces, el pueblo escocés se va a levantar y va a firmar un primer covenant, o sea, sería como un pacto entre ellos para defender la libertad religiosa. Y a pesar de que el rey acepta abolir el Prayer Book, comienza un conflicto bélico con ellos directamente, o sea, deciden atacar Inglaterra. Por su parte, los puritanos e independientes están también muy desconformes con esta medida de absolutismo religioso. Bien, con esto entonces comienza la guerra entre el rey y Escocia y con triunfos importantes para los escoceses. Por eso el rey tiene que reaccionar. Para hacerlo necesita un ejército y para poder tener un ejército necesita dinero. Es por esto que tiene que convocar al Parlamento. Ya sabemos que desde 1628 había logrado no convocarlo, evitarlo, pero ahora no le queda otra. Y entonces, de abril a mayo de 1640 se va a reunir el Parlamento. Este Parlamento se lo conoce como corto porque, si ustedes ven el periodo en que sesionó, fue muy cortito y a pesar de que el rey lo estaba llamando por una necesidad concreta, ahí nomás empiezan las quejas por los abusos y la falta de convocatoria. Esto le van a poner en evidencia que la oposición estaba totalmente dispuesta a actuar en contra del rey, como si como si no hubiera pasado el tiempo en esos 10 años en que no habían convocado al Parlamento. ¿Cuáles eran los grupos sociales que formaban esta oposición? Gente que tenía que ver con el dinero, por ejemplo, la burguesía rica. También gentilhombres, o sea, personas de una nobleza mediana, no los grandes lores, pero que también estaban muy relacionados con los comerciantes. O sea que el poder del dinero se va a notar en estos grupos. También los hombres de leyes, sabemos que había una preocupación por la custodia de los derechos y de la ley común. La gentry, ese grupo heterogéneo que se había formado con la venta de los territorios de la iglesia en la época de Enrique VIII y de Isabel, los puritanos desconformes, los constitucionalistas y todo aquel que considerara que el enemigo primero era el catolicismo y el papismo. Todos estos grupos se reunían o estaban especialmente representados en la Cámara de los Comunes.
Bueno, frente a esta manifestación de oposición, el rey cierra el parlamento. El problema es que los escoceses siguen avanzando y con su triunfo en Newcastle quedan prácticamente a las puertas de York. Eso hace que la situación sea sumamente grave y es por eso que el rey tiene que volver a convocar al Parlamento eh, para obtener las fuerzas necesarias para poder defender Inglaterra. Este parlamento largo es prácticamente una imposición de la nobleza. Por eso es que se llama a este movimiento la revuelta de los privilegiados. Bien, una vez que se reúne este parlamento ya no se va a volver a separar. Por eso de ahí el título de largo. Y va a lograr, fíjense, la abolición de la Star Chamber, esa cámara estrellada que junto con Strafford era la encargada de imponer el absolutismo político, de la High Commission, que había estado hasta ahora presidida por Laud y que tenía la misión religiosa de establecer el absolutismo religioso. Eh, Decreta ilegal el chip money y decreta también que las cámaras no van a poder ser disueltas sin su propio consentimiento. También se suprimen a todos los obispos anglicanos de los lores, de la Cámara de los Lores, y el alejamiento de los católicos de la corte y el licenciamiento de los ejércitos. Eh, yo no sé si ustedes tienen en claro, cuando hablamos de lores y comunes, a qué nos estamos refiriendo. En Inglaterra existe un parlamento, uno solo que se establece, que está establecido en Londres. Ahí hay un famoso edificio que por ahí ustedes tienen la imagen porque es un poco, representa la imagen de Londres. Bueno, ese parlamento está constituido por dos cámaras, así como nosotros hablamos de diputados y senadores. Ellos tienen la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Los lores son los nobles, no solamente los nobles de familias nobles, sino también los obispos formaban parte de esa cámara. Y por su parte los comunes van a ser elegidos por elecciones directas para representar los distintos lugares, ciudades, pueden ser regiones del Reino de Inglaterra. Estas elecciones, hay que saber, solían ser sumamente manejadas y además había algunas familias que prácticamente eran como dueños de esos escaños en el Parlamento. Bueno, el Parlamento continúa tomando disposiciones que demuestran su independencia, por ejemplo, la obligación de que se reuniría al menos cada 3 años y que mínimo debía sesionar 50 días corridos. Bien, pero a la sublevación de Escocia, que hasta ahora no se ha podido vencer, se va a sumar en 1641 la rebelión en Irlanda, especialmente cuando los campesinos católicos se revolucionen y maten a los colonos ingleses que estaban en esa región, la región del Ulster. Bueno, esto va a mostrar, digamos, a poner en evidencia cada vez más el enojo del Parlamento, o sea, porque el Parlamento mismo ahora va a presentar un documento muy importante, la Gran Remontrance, en donde se rectifica todas las acusaciones en contra del rey, también que el rey no va a poder nombrar ministros sin el consentimiento del Parlamento, y con esto se le quita la prerrogativa real. Todo esto tiene que ser aceptado por el rey, que prácticamente va quedándose cada vez más solo frente a las fuerzas parlamentarias. Bien, frente a esta situación, el rey hace un último intento de poder imponer su autoridad. Y ese intento va a ser un golpe de Estado, se va a presentar en el Parlamento y va a exigir que le entreguen a los 5 jefes más importantes de la oposición. Pero estos ya no estaban en Londres, habían huido, y entonces es el mismo rey el que se ve vencido en esta actuación y se tiene que retirar de Londres para poder juntar fuerzas
ejército fundamentalmente y ver quiénes son los que van a ayudarlo para poder vencer a los parlamentarios. Con esto se considera que se da inicio ya a la guerra civil entre dos bandos, entre los ejércitos que van a defender al rey, que son por supuesto parte de la nobleza, y eh, el de los parlamentarios, que van a ser conocidos como los cabezas redondas. Los del rey estaban al mando del príncipe Ruperto y los cabezas redondas están al mando de un noble, Fairfax, que bueno, es el que sale como protagonista en la película que después les proponemos ver un pedacito. Bien, esta guerra civil va a tener dos etapas. Una primera etapa en donde hay dos contendientes claros que son los que nosotros hemos dicho recién, las fuerzas del Parlamento, las fuerzas del rey. Una segunda etapa donde comienzan, digamos, otros elementos a entrar en juego. En esta primera etapa no hay un triunfo definitivo, aunque sí en 1642 hay una batalla, la de Marston Moor, en el cual el rey es derrotado. Y es por esto que uno de los principales jefes de la oposición parlamentaria, Pym, va a conseguir que desde el mismo parlamento se firme que los tres reinos fueran presbiterianos y de esta manera logra el apoyo de los escoceses, que es digamos el origen de esta religión. Y van a firmar entonces entre el parlamento y los escoceses un segundo covenant. A partir de 1644 vemos que empiezan a agitarse otros elementos, que van a ser lo que se conoce como los independientes. ¿Quiénes son estos independientes? Van a ser ciertos personajes pertenecientes a grupos religiosos que tienen una raíz de tipo puritano, calvinista, pero que tienen a su vez ciertos líderes ingleses que van a dar lugar a lo que nosotros hoy llamaríamos sectas. Estas sectas van a postular no solamente una actitud religiosa sumamente radical, mesiánica, consideran que tiene que aparecer un salvador, sino también posturas políticas y económicas muy particulares, porque en algunos casos están totalmente en contra de la propiedad privada, consideran que el rey no representa la autoridad, sino que tiene que haber otros líderes que lo hagan. Lo interesante es que de estos grupos se va a nutrir gran parte del ejército del Parlamento y eso bueno, va a tener digamos su influencia, ya que el ejército se va a llenar, digamos, se van a instalar. Muchos de los que formaban parte del ejército pertenecían a estos grupos independientes puritanos. Entramos entonces en la segunda fase del Parlamento, digamos, de esta guerra civil. En una primera parte decíamos las fuerzas estaban fácilmente identificables, pero ahora, a la muerte de Pym, se va a poner en evidencia que dentro de las fuerzas parlamentarias hay a su vez dos tendencias. Unos que empiezan a cansarse de la guerra, que ven los problemas económicos que esa guerra y las destrucciones que esa guerra empieza a traer, y entonces empiezan a pactar o intentan pactar con el rey, quieren llegar a un acuerdo, quieren terminar con la guerra civil. Este espíritu se va a dar fundamentalmente en la Cámara de los Lores, ya que estos empiezan a entrar en contacto con el rey. Pero hay otro grupo que surge justamente del ejército y de esos intransigentes de los cuales nosotros hablábamos recién. Y dentro del ejército ya ha surgido a esa altura un nuevo líder, que se va a transformar también en un líder político. Este líder es Oliverio Cromwell, que va a formar digamos, dentro del ejército, un grupo que es el de los cabezas redondas, los Ironsides, los cuales van a luchar con la Biblia en la mano, cantando salmos,
pero que van a tener una violencia y una efectividad muy grande, y se van a hacer entonces dueños de este ejército. El mismo Cromwell, si bien había pertenecido a la Cámara de los Comunes, se va a ir eh, demostrando, se va a poner en evidencia como un verdadero jefe militar. Entonces Cromwell se va a convertir en en el lugarteniente general, y con el ejército del Parlamento va a obtener un triunfo muy importante en Naseby. Con esto prácticamente las fuerzas reales comienzan a ser aplastadas. Bueno, aquí les dejo esta película, es un pedacito nomás. La película es una novela histórica, no responde 100% a la realidad. Tal vez a mí lo que me interesa que ustedes vean son más bien las imágenes que transmite, ya sea la figura de Cromwell y su puritanismo, como la figura de Fairfax, y después el papel del rey me parece que es bastante discutible, pero sí se puede ver acá cómo es atacado o cómo es atacada la Cámara de los Comunes y el Parlamento mismo por las fuerzas del ejército cuando este Parlamento ya no responde a sus intereses. Bueno, en esta segunda fase de la guerra civil, el rey, digamos, después de las derrotas, va a decidir refugiarse en Escocia. Pero como los escoceses le proponen firmar a él también el Covenant y él no lo quiere hacer, lo devuelven por dinero, o sea, al Parlamento se lo dan y el Parlamento les da dinero. Entonces llegamos al año 1644, que es un año clave porque ya se han hecho sumamente fuertes los independentistas, y el ejército prácticamente ya ha derrotado a las fuerzas del rey, por lo tanto no tiene sentido que siga existiendo. Se habla de licenciar al ejército, y en ese momento se produce un motín desde el ejército contra las fuerzas parlamentarias, lo que decíamos recién, esa división, que también es un poco lo que se ve en la película. Entonces, desde el ejército se forma un consejo de oficiales y un consejo de soldados. Este decide volver a Londres, no volver a su casa, sino volver a Londres y llevarse ya el rey prácticamente en calidad de prisionero al cuartel. Estos dos consejos le van a presentar peticiones al Parlamento, y como no hay acuerdo, directamente la autoridad queda en manos de Cromwell y se da un verdadero golpe en donde muchos parlamentarios son tomados prisioneros y atacados. Por su parte, el rey logra huir nuevamente a una isla y pacta ahora con los escoceses, y entonces se inicia una nueva etapa de la guerra. En esta nueva etapa de la guerra, entonces, los escoceses están apoyando al rey, pero Cromwell los puede vencer fácilmente y ocupar Edimburgo, y entonces vuelve a Londres para hacerse cargo de la situación política. En ese momento hace un golpe también político, porque se desentiende de estos independientes que tanto lo habían ayudado hasta ese momento, pero bueno, se da cuenta que no están dentro de sus ideales, y entonces ya considera que es necesario una vez por todas terminar con el rey. Para eso, para poder lograr que el Parlamento acepte terminar con el rey, es que depura el Parlamento, o sea, detiene a muchos de los que formaban el Parlamento, y queda un Parlamento pequeño de solamente 60 miembros. Por eso se lo va a llamar Rump Parliament, como pequeño parlamento o parlamento pequeño. Este Rump Parliament, frente a la prisión del rey, como el rey no está gobernando ya, se establece como un nuevo gobierno, y como nuevo gobierno establece por una parte la muerte del rey y por otra parte la proclamación de la república, por supuesto sin los lores, que ya prácticamente han sido llevados todos prisioneros.
Establece entonces un nuevo gobierno y podríamos decir que comienza una nueva etapa política para Inglaterra en la cual hablamos de una república. ¿En quién han quedado el gobierno, la autoridad, si ya no está el rey? En dos instituciones. Por una parte en el Parlamento, que es con el Poder Legislativo, y en el Consejo de Estado, en donde están, digamos, miembros del ejército más Cromwell, que van a ser el Poder Ejecutivo. Una vez entonces que se ha depurado a los realistas del ejército, termina ya directamente la oposición religiosa. Bien, como conclusiones de este periodo de guerra civil, podemos decir que el rey ha sido condenado a muerte, que ha quedado como forma de gobierno en Inglaterra una república en vez de una monarquía, y que el real poder ha quedado en manos tanto del ejército, pero fundamentalmente en manos de su líder, Oliverio Cromwell.